Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, decíamos que la transformación que ha tenido lugar en Jesús, pues está destinada a ser comunicada a todos nosotros. Su glorificación, pues es el principio y la fuente de la nuestra. ¿Y esto en qué cosas concretas se traduce? Bueno, pues en primer lugar, se traduce en que la resurrección de Cristo es el principio de una nueva vida para nosotros, una vida nueva. Vida nueva en el sentido moral y en el sentido espiritual. Quizás nos cueste menos entenderlo del sentido moral. Acordaros que eso que dice San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Es decir, que uno comienza una vida nueva, una vida de resucitado. La vida que Cristo resucita en nosotros, Cristo nos hace resucitar a nosotros, pues cuando también vivimos en gracia. Vivir en gracia es ser resucitado por Cristo. Y esto no es pequeña cosa. Si milagro de Cristo era dar la vida a un muerto, mayor milagro es la participación de esa vida resucitada de Cristo cuando vivimos en gracia. A veces no valoramos, ¿no? No valoramos el don tan grande que es vivir en gracia. Vivir en gracia es estar resucitado en Cristo. Estar resucitado en Cristo, repito, ¿no? Es difícil tener una vocación más alta. Bien, por lo tanto, el compromiso moral de aspirar a las cosas de allá arriba, si habéis resucitado con Cristo, aspirad a los bienes de allá arriba. Tener aspiraciones, pues, resucitadas, espirituales y no meramente carnales. Tenemos que pedir este don, un don grandísimo, ¿no?, que es el signo de que la resurrección de Cristo ha tenido el eco, la consecuencia en nosotros, ¿no? Bien, pero esto no es únicamente por precepto moral. Esto es así porque es que espiritualmente Cristo nos ha comunicado su vida. Él es el principio de una vida resucitada. Fijaros que San Pablo, en sus cartas, continuamente está hablando de vivir en Cristo Jesús, en el Señor. Alegraos en el Señor Jesús. Están totalmente las cartas de San Pablo empapadas e impregnadas de esas expresiones, en Cristo. Fijaros que yo he contado la expresión en Cristo 80 veces, en Cristo Jesús 47 veces, en el Señor 57 veces, en el Señor Jesús 7 veces, en las Sagradas Escrituras. Es decir, San Pablo utiliza esa expresión como una especie de comunión con Cristo resucitado. Vivir en Cristo, es decir, ahora mismo nuestra comunión con Cristo es la comunión no con el Cristo terreno, el que vivió aquí en la tierra, sino con el que está ahora en el cielo. Estamos unidos en Cristo, porque Cristo vive ahora, y su vida la estamos recibiendo. Máxime, como decía antes, máxime cuando Él nos da el vivir en gracia, es su vida la que está en nosotros, como los sarmientos están unidos a la vid. Su sangre pasa por nuestras venas, su vida de gracia es nuestra vida de gracia. Su vida resucitada es nuestra vida resucitada. Tal es la unión de vida que tenemos con Él. Pensad en esa imagen de la vid y los sarmientos, y así podemos entender que su vida es nuestra vida. Estamos insertados en Él. Bien, hay muchos textos que de la Sagrada Escritura que nos recuerdan esto, que Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que su vida sea la nuestra, dice Juan 10:10. Fijaros, por ejemplo, este texto de Juan 7:1-2. Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a los que tú le has dado. Es decir, Cristo va a ser glorificado por su muerte y resurrección, y entonces Él, dice este texto, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. La vida eterna que el Padre le va a dar a Cristo, Él nos la ofrece a nosotros.
Y no se refiere únicamente a la vida eterna como al destino en la otra vida del cielo, ciertamente que también. Pero esa vida eterna del cielo comienza en nosotros, está incoada en nosotros en la vida en gracia. Vivir en gracia es, pues, el adelanto del cielo. Dios está en nosotros. Fijaros en más expresiones, como por ejemplo la de Juan 14:19. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo, y también vosotros viviréis. Fijaros qué expresión tan profunda. El mundo no le verá a Cristo resucitado. Este es el discurso que Jesús pronunció después de la cena, cuando ya él sabía que se acercaba su pasión. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Es decir, el primer fruto de la resurrección es vivir en Cristo. Que su vida sea su vida resucitada tiene una prolongación en nosotros, que somos también el cuerpo místico de Cristo. Y no solo ha resucitado la cabeza, sino que en Cristo, que es la cabeza del cuerpo místico, hemos resucitado sus miembros. Si le permitimos a Cristo, ¿no?, pues que esa resurrección se produzca en nosotros. Si también mortificamos, pues, esa tendencia que tenemos también a la muerte, al pecado, ¿no? Tenemos que permitirle a Cristo, ¿no?, abrirnos a su vida de gracia. Este es el primer sentido, y hay que decir que esta fórmula, la fórmula de vivir en Cristo, atestigua, según el pensamiento de San Pablo, que el estado glorificado de Cristo es fuente para todos nosotros. Aquí estamos percibiendo, pues, toda la gracia, es decir, es una vida según el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo se nos comunica la vida resucitada de Jesucristo. Este es el primer aspecto, el primer aspecto, y no el menor, como podéis ver, de qué finalidad, qué consecuencias tiene en nosotros la resurrección. Bien, otro segundo aspecto de una consecuencia, ¿no?, una que tiene en nosotros la resurrección de Cristo, es que es principio de filiación divina para nosotros, principio de filiación divina. Como veis, también es algo unido a lo anterior que hemos dicho, pero bueno, podemos también distinguirlo porque hay textos de la Sagrada Escritura que también así lo matizan. Recibimos la vida en Cristo, como hemos dicho antes, pero bajo un matiz importante, y es que somos hijos de Dios en Cristo. La resurrección es principio de filiación divina. Fijaros, por ejemplo, Romanos 8, 14, 17. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. O sea, que hemos sido también glorificados en la filiación divina, pues con la resurrección de Cristo. Hemos sufrido con Él en la pasión de nuestra vida, para ser también glorificados con Él. Y esto nos ha permitido, pues, recibir no un espíritu de esclavos, no, sino un espíritu de hijos de Dios. Podemos utilizar la imagen de un injerto, todos los oyentes que han conocido también, pues, el mundo rural, han visto en el campo cómo se hace un injerto, ¿no?, un injerto a un árbol. Bien, pues todos nosotros, por la resurrección de Cristo, hemos sido injertados en la relación que tiene Jesús, el Hijo, con el Padre. Y entonces, Él, que tiene una relación de ser hijo por naturaleza, nosotros, cuando somos injertados en ese árbol, en ese tronco que une la filiación entre el Hijo y el Padre, al ser injertados ahí, también estamos por gracia, no por naturaleza, sino por gracia, estamos participando de la misma filiación. Imaginemos la imagen del injerto, pero el injerto hace que la misma vida sea, la misma vida que hay dentro de ese tronco
de la filiación natural entre Cristo y el Padre sea nuestra. Es verdad que era nuestra es por pura gracia, porque hemos sido injertados, porque no nos correspondía estar ahí. Pero sin embargo, verdaderamente recibimos la misma vida. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Fijaros bien cómo habla de que la resurrección es el medio. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Tenemos una nueva esperanza. Y la esperanza no es solo algo que no tenemos, no, ya lo tenemos en la filiación divina. Curiosamente, los evangelios, fruto de esto, ¿no?, de esta verdad, de que hemos sido por la resurrección, ¿no?, injertados en esa filiación divina, no es casualidad de que los evangelios pone en boca de Jesús la palabra hermanos, o sea, nos llama hermanos tras la resurrección. Es curioso que algún escriturista explica y matiza cómo Jesús no nos llamaba hermanos antes de la resurrección, sino después de la resurrección. Voy a matizar un poco esto que he dicho. Por ejemplo, en Juan 20, 17, cuando María Magdalena se encuentra con el Señor resucitado y va a abrazarle. Este texto ayer hacíamos mención a él. Y le dice Jesús a María Magdalena: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué fuerte este texto, Le dice, él ya está resucitado, y como está resucitado, y nosotros también hemos sido injertados en su resurrección, ahora nos llama hermanos. Vete donde mis hermanos, o sea, los apóstoles, nosotros, nos llama hermanos Jesús. Y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Está remarcando que ese Padre mío es Padre vuestro. A mi Dios y a vuestro Dios. Eso tiene lugar tras la resurrección. Bien, algún oyente me podría decir: bueno, pero algún texto ya hay también antes de la resurrección en el que Jesús nos llama hermanos. Por ejemplo, cuando está Jesús predicando, dice Mateo 12:50, ¿no? Cuando está Jesús predicando y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos están ahí fuera, esperándote. Y entonces Jesús, echando una mirada en torno, dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi hermano y mi hermana y mi madre, los que buscan la voluntad de Dios y la cumplen. Eso está dicho antes de la resurrección, sí, pero fijaros que está dicho en un sentido metafórico. Es un sentido metafórico de decir: estos son mi hermano y mi hermana y mi madre, los que buscan la voluntad de Dios. Pero no está dicho en un sentido propio, es un sentido metafórico, en el que lo que se quiere decir es que con Jesús uno tiene un vínculo más estrecho por buscar la voluntad de Dios que por ser carnalmente pues de la misma familia que Jesús. Y Jesús lo que quería remarcar es que uno está más unido con él en la medida en que busca la voluntad de Dios, que no en la medida que tiene menos vínculos de carne, porque los primos que estuviesen fuera, incluso la Virgen María, tiene más vínculo con Jesús por el hecho de ser aquella que busca la voluntad de Dios, que no por el hecho de ser meramente, desde el punto de vista físico, madre de Jesús. Es mayor el vínculo espiritual que el vínculo carnal de María con Jesús. Aquello, por lo tanto, ese llamarnos hermano, hermana o madre, era un sentido más bien metafórico. Pero es que el sentido propio de la palabra, de llamarnos Jesús hermanos a nosotros, solo lo dice después de la resurrección. Vete y dile a mis hermanos, le dice a María Magdalena: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo cual esto está subrayando que somos hechos, que recibimos la filiación divina pues en la resurrección. Que a nosotros se nos comunica en el bautismo, ¿no? Y nosotros somos injertados en esa relación que tiene Cristo con el Padre. Es algo maravilloso, algo que debemos de meditar, algo en lo que debemos de gozar. A veces no gozamos de los tesoros que tenemos, Llevamos en nosotros pues, todo lo que podíamos llegar a soñar y a necesitar para ser felices, y en vez de gozarlo y disfrutarlo, pues estamos añorando
otras, yo diría otras pequeñeces, ¿no? Sin gozar del tesoro que tenemos, que es el tesoro del vivir en Cristo Jesús, de ser hijos de Dios por la resurrección, constituidos por la resurrección de Jesucristo, Iglesia. Alabado sea Jesucristo.